Hola, hola, muy buenos días a quienes nos están escuchando en el podcast. Ya estamos arrancando en Inicia el Día con Cambios y Resiliencia. Estamos arrancando también en redes sociales. Recuerden que estamos en Genera Cambios, en Facebook Genera Cambios y en Resiliencia México. Y también recuerden que estamos en Instagram, en Genera-Cambios. A los que estén en Instagram que puedan ver esto en vivo o que se unan después, pues les voy compartiendo un poquito de la agenda. Primero les recuerdo mi nombre, soy Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, director de Genera Cambios, y en seguimiento a este arrancar el día disciplinado que tenemos todos los días justamente para tener en consideración tres temas o tres puntos que podemos pues recordar, que podemos compartir con otras personas y que pueden ayudarnos a reflexionar sobre algo que estemos viviendo en lo personal, en la familia, en la escuela, en el trabajo, pues arrancamos el día. Hoy voy a tocar tres temas interesantes y hacer una invitación, como siempre, pero fíjense que el primer tema que quiero compartir con todas ustedes y con todos ustedes tiene que ver justamente con la perspectiva de las creencias. Esta semana he orientado mucho de lo que he platicado con el tema de creencias y definitivamente es importante porque cuando nosotros trabajamos a nivel empresarial, a nivel escuelas o incluso a nivel personal, resulta que una de las líneas de trabajo más complicadas que tenemos que abordar es definitivamente el sistema de creencias o los sesgos inconscientes que nosotros tenemos. Y por ahí empezaría la primera idea y el primer punto que quiero compartir hoy tiene que ver con qué tanto somos conscientes de los que son justamente nuestros sesgos inconscientes. Perdón, y estos mecanismos de los sesgos inconscientes son justamente una serie de pensamientos encadenados que nosotros fuimos construyendo en nuestra experiencia con base en nuestros resultados, con base en nuestro entorno y con base en lo que queremos de la vida. Lo voy a repetir: con base en los resultados, con base en nuestro entorno y lo que nosotros mismos estamos esperando de la vida, que definitivamente hace que nos vayamos haciendo firmes con ciertas ideas. Y hay un ejemplo perfecto que utilizamos mucho cuando estamos haciendo una capacitación o una sensibilización, que es la idea de hablar o platicar con una persona que me puede caer mal. Yo no conozco a esa gente, supongamos que llego a un evento, llego a un escenario, y yo no conozco a una persona, pero la estoy viendo a lo lejos, y el simple hecho de verla a lo lejos, justamente por mi experiencia, por mi entorno y por lo que yo espero de las cosas, a lo mejor yo veo a lo lejos a Fernando y digo, órale, pues no sé qué haga, no sé quién sea, no sé cómo se llame, no sé cuál sea su experiencia, pero simplemente de verlo me cae mal, se ve que tiene la sangre pesada y no creo que yo me pueda sentir muy a gusto con él, no, 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 mejor voy a evitarlo. Y ese sesgo de es que lo vi y me cayó mal, es un sesgo inconsciente muy fuerte que tiene que ver con afinidad. En general hay 7 sesgos inconscientes, pero voy a comentar 3 de ellos. El primero es que nosotros generamos este sistema de creencias de acercarnos a lo que nos hace sentir seguros, y nos hace sentir seguras o seguros porque se parece mucho a nosotros. Entonces, la realidad es que no va por ahí. O sea, es un sesgo inconsciente porque nosotros vamos creando patrones que nos hagan sentir seguros y buscamos cosas que sean muy afines a lo que a nosotros nos interesa, a lo que en el pasado nos ha hecho sentir bien y que creemos que por eso nos va a hacer sentir bien en el futuro. Entonces, ese es uno. Otro, el tema de un sesgo inconsciente de belleza, de esta parte estética, de que si nosotros lo vemos que tiene ciertos rasgos o características que nos pudiera mostrar un indicador como de perfección estética, y nosotros le ponemos una serie de condiciones resolutivas a partir de lo estético. Ejemplo, es que, no sé, conozco a una persona, la veo y digo, es que Juan es tan perfecto, es tan hermoso, es tan guapo, que definitivamente no creo que tenga errores. O es que Verónica siempre está tan pulcra, tan bien vestida, tan bien hablada, que me parecería increíble pensar que se puede equivocar en algo. Y ese es uno de los sesgos inconscientes que van más al tema de estética y al tema de belleza. Otro que se llama horn o cuerno, pero que nosotros en español lo utilizamos como el diablo, es que conocemos a una persona o se da una situación con una persona y de repente yo le empiezo a cargar cierto tipo de características que no forzosamente tienen que ver con lo que realmente es esa persona. A lo mejor tuve una reunión en una empresa, en la escuela, con un padre de familia, con alguien de la misma familia, y la primera interacción que tuvimos o las primeras interacciones no nos hicieron sentir tan bien, y no nos hicieron sentir tan bien, pero no importa. Con la primera impresión basta, que eso hablaré la otra semana,
pero como no me sentí a gusto, como no me sentí cómodo, como no me brindó las condiciones que yo necesitaba, a partir de ahí le cargo como una serie de condiciones en donde voy a tratar de hacer ver mal o ver mal siempre todo lo que hace esa persona. Y ese sesgo inconsciente se llama horn o el diablo, lo llamamos en español, y es que ya no importa si después la relación se trata de arreglar o si trato de estar bien. eh, Sí, sí estoy en Facebook, mi querido. Me están diciendo en Instagram que no estoy. Ah, ya, listo. Gracias, no, tú muy bien, carajo. Les mando un saludo a Germán, porque estaba mostrando, tenía el pre en Facebook, en redes sociales, pero Germán, que me está viendo en Instagram, ya me hizo favor de decirme que no estoy en Facebook. Ya tiene que estar saliendo. Ahí está, ya. Ya está la transmisión en Facebook. Gracias, te vas a ir al cielo. Te debo un libro, un abrazo y una gran comida ahora que te dignes a visitar México. Pero bueno, ya les platicaba que Germán es uno de mis maestros, que se encuentra en Colombia y es un emprendedor empedernido y un amante, un bon vivant, un amante de la buena vida. Pero bueno, recapitulo este primero. Entonces, son tres temas que quiero tocar hoy y que voy a puntualizar aprovechando este interludio que me dio Germán. El primero justamente tiene que ver con sesgos inconscientes. Estos sesgos inconscientes que determinantemente se encadenan a partir de experiencias, de contexto y de lo que queremos, y son inconscientes porque nosotros no nos damos cuenta de la manera en la que vamos encadenando cómo queremos que sean las cosas y cómo van dándose las cosas. Entonces, esta perspectiva es bastante interesante porque resulta que uno de los puntos que trabajamos todo el tiempo en organizaciones, tanto en niveles de alto nivel, como alto nivel y gerencias medias o altas, como en la parte operativa, cuando de repente tengo que cambiar un sistema, que cambiar una forma de relacionarme con el equipo de trabajo, que acercarme con otro tipo de personas. eh, Nos resulta interesante que en muchas ocasiones no es que no tengamos habilidades, no es que no tengamos la experiencia, no es que no tengamos el interés de desafiar nuestras condiciones de crecimiento al futuro, sino son los sesgos inconscientes o esas pequeñas barreras que inconscientemente nosotros ya creamos las que nos limitan la posibilidad no nada más de tener una nueva experiencia, no nada más de tener un nuevo resultado y no nada más el tema de crecer y seguir creciendo a nivel personal o en la familia, en la escuela o en el trabajo, sino nosotros vamos reforzándolos como parte de nuestras creencias del contorno, como parte de las experiencias que hemos tenido y le damos ciertos atributos a las cosas. De estos sesgos inconscientes o unconscious bias que se llaman, yo quiero que hoy se lleven tres muy concretos: el de afinidad, que si eso no es muy similar a mí, lo rechazo, que si yo conozco a una persona y pasa mucho, ¿cuántas historias no tenemos de que es que al principio nos odiábamos, nos caíamos mal, pero la realidad es que justamente hay un proceso de sesgos inconscientes en donde no nos sentíamos tan a gusto porque lo que estábamos viendo estaba mandándonos mensajes de una experiencia anterior o de algo con lo que no nos sentíamos tan seguros. Otro de los sesgos inconscientes que quiero que se lleven el día de hoy tiene que ver justamente con la perspectiva de belleza o estética. Nosotros vemos algo que estéticamente parece tan bello que podríamos pensar que nunca se equivoca, y la realidad es que eso es uno de los sesgos más potentes. Yo comentaba ahorita en el podcast y en Instagram que sería el tema de veo a una mujer o a un hombre que se ve muy pulcro, que se ve muy bien arreglado y que lo veo incluso tan bien hablado que yo diría jamás va a equivocarse, ¿no? ¿Cómo se va a equivocar si mira lo cual perfecto arregla las cosas? Y otro de los sesgos inconscientes dentro de estos tres que quiero que se lleven para que vayamos introduciéndonos al tema, porque voy a tratar de ser recurrente con eso, con diferentes miradas, tiene que ver con el de Horn o el Diablo, en que conozco una persona, a lo mejor la primera relación no fue tan buena, la primera impresión no fue tan buena, pero eso basta para que yo le ponga características de, no, es que Fernando es insoportable, es que Fernando es pesado, y es que además voy a buscar todo lo que hace mal Fernando para evidenciar que yo tengo razón. O sea, yo estoy correcto, yo no me equivoco, el que se equivoca es Fernando, y parte de mi objetivo de la vida va a ser encontrar en qué se equivoca Fernando para criminalizarlo. Entonces, esa parte es muy fuerte porque justamente es uno de los sesgos inconscientes más complejos que nosotros trabajamos en las organizaciones. Y les puedo decir que dentro de las organizaciones con las que trabajamos, nos ha llegado a tocar trabajar grupos de este tema de sesgos inconscientes. La última ocasión lo trabajamos con grupos de mandos medios hacia abajo en un secuencial de 3.000 personas en una misma empresa, y las estadísticas son abrumadoras. Para la toma de decisiones, para la oportunidad de crecimiento,
para la psicología del cambio en la mayoría de las ocasiones, determinantemente el sesgo inconsciente de afinidad, o sea, es que lo vi, me cayó mal y no hablé con él, no lo escuché, no conozco su experiencia, pero el simple hecho de verlo me evocó una respuesta que es inconsciente para mí porque justo no estoy preparado para entender por qué, pero que tiene que ver con mi experiencia, con lo que me está marcando el contexto y con lo que yo creo que puedo lograr hacia el futuro. Entonces, esos son los 3 sesgos inconscientes que quiero que se lleven. Y bueno, mientras lo recuerdo, acuérdense que estamos en el Genera Cambios Podcast en Spotify, en Google Podcast y en iPod Podcast, que estamos en el tema de las redes sociales y en Instagram. Y tocaba el tema de los sesgos inconscientes porque es algo que se estuvo presentando y hemos estado trabajando mucho esta semana con el tema. Una de las líneas fuertes que tenemos por Genera Cambios es el tema empresarial, tanto a alta gerencia como en desarrollos operativos. Y por ahí, con un directivo de una empresa salió la plática de un artículo que me encantó. De hecho, es un libro muy bueno. El libro es fuerte, no lo quise poner así el título en las redes sociales ni en el podcast, porque justo esos sesgos inconscientes pueden hacer que sea aversivo la idea del tema, pero el libro se llama Ser inteligente no te hace inmune a creer mierdas. Y yo le puse de título justamente en lo que estamos platicando ahí, cuando pongo el título de lo que ven en podcast, en Instagram y en redes sociales, yo le puse de título, ¿por qué la gente sigue inteligente cree tonterías? Como para que no nos espantemos, veamos qué tan potente es esto de los sesgos inconscientes. Pero el libro se llama Ser inteligente no te hace inmune a creer en mierdas. Es de un libro de Iñaki Belsanzuse, que acaba de publicar ahorita a principios de 2020, y está bastante interesante porque también recopila, acuérdense que las ligas las voy a dejar en las redes sociales en Genera Cambios en Facebook, también los voy a poner en Instagram, en Genera-Cambios y en Resiliencia México, en Facebook y Resiliencia México. Pero es muy interesante el libro porque es uno de los pocos libros que he visto en español. Hay que entender que este tema de Unconscious Bias hacia el tema empresarial está mucho más manejado por la lengua inglesa, por los estadounidenses y por una línea británica de estudio, y que nosotros incluso no tenemos la cultura de verlo como sesgos inconscientes, sino simplemente como parte de resistencia al cambio, que no forzosamente es lo mismo cuando estamos hablando de capacitación de alto nivel. Pero el libro en español, en castellano, justamente en español de España, es muy bueno porque resume la perspectiva de muchas culturas sobre el tema de por qué incluso nosotros nos hacemos de creencias a pesar de que tengamos experiencias comprobadas, a pesar de que tengamos conocimientos comprobados, a pesar de que nos podamos hacer de gente que nos pueda compartir otra visión de un punto de vista o de un tema, pero aún así seguimos con este tema de las creencias. Y me encanta porque justamente por qué creemos en mierdas, y voy a parafrasear un poquito lo que comenta Iñaki en su libro. Uno de los puntos que me gusta porque hace la recopilación de diferentes autores, tanto de lengua inglesa como castellana y español, él empieza como parafraseando y lanzando la idea. Nosotros creemos en mierdas por una combinación de factores, que es un poquito de lo que les platicaba ahorita, de sesgos inconscientes, y creemos en mierda por una combinación de factores. El principal de los cuales es que tenemos una enorme capacidad para encontrar patrones. Y a los que no somos psicólogos o a los que no tenemos esa experiencia de estarlo trabajando todo el tiempo, claro que es muy normal, más no tiene que ser normalizado, el hecho de que yo no me dé cuenta de los patrones que van conformando mi vida. Pero es interesante porque esta idea de el principal factor por el que vamos creyendo en tonterías, le puse yo, y el libro es Creyendo en Mierdas, es que tenemos una enorme capacidad de encontrar patrones y no siempre sabemos cuándo parar. La inteligencia orientada a tener resultados exitosos en lo que hacemos no forzosamente significa que me va a dar elementos para saber cuándo parar de acuerdo a las ideas que yo voy hilando o a los procesos de pensamiento y las relaciones que yo voy haciendo entre los sucesos, las experiencias y lo que yo quiero que pase, ¿no? O sea, este tema de buscar señales en el destino es que quiero decidir si me compro no sé, un vestido rojo o un vestido azul. Y voy caminando y en todo mi trayecto me encuentro a puras mujeres que llevan vestidos de color rojo y además me voy dando cuenta que verdaderamente me encanta cierta tonalidad. Eso sería como ir encadenando justamente ese proceso de pensamientos y patrones que se van a orientar a lo que yo quiero tener como resultado, pero que también psicológicamente yo voy marcando de acuerdo a lo que le voy a poner más atención. Sí, es bastante interesante, pero es potente el libro
porque trata de traducirnos y acompañarnos en un ejercicio de reflexión, de preguntarme por qué verdaderamente, si yo veo que en ciertas condiciones llego a tener resultados favorables con ciertas cosas, ¿por qué sigo tropezándome con la misma piedra en el amor? ¿Por qué sigo creyendo que hay gente que va a ser, que si soy exitoso en el amor no voy a ser exitoso en el dinero? Y va en muchas líneas, ¿no? Justamente también Iñaki, el autor de Por qué la gente inteligente todavía cree en mierdas, platica también de que esta capacidad de encontrar relaciones y de conectar los puntos, claro que lleva una carga genética y neurológica bastante interesante en nuestro desarrollo, que se apalanca en lo social, pero esta capacidad, citándolo a él, de encontrar relaciones entre las cosas es lo que definitivamente nos ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo y llegar actualmente al escenario de desarrollo que tenemos ahora, ¿no? Pero por desgracia, a veces vemos como relacionadas cosas que no necesariamente están. Y como solemos aferrarnos mucho a nuestras creencias y a nuestras opiniones, nos cuesta mucho cambiarlos cuando no existe, cuando resulta que no existe esa relación. O sea, yo quiero conectar todo, me empeño por conectarlo todo, tiene que ver con esos sesgos inconscientes con los que empezaba a platicar y definitivamente es parte del trabajo intrínseco muy poderoso que hace la disciplina psicológica, pero justamente qué pasa cuando yo no tengo esa experiencia en la disciplina psicológica, no dejo de tener procesos psicológicos que tendrá que entender, ¿no? Entonces, es muy potente el libro, me encanta mucho la forma en la que lo narra, el libro es fuerte, el título es fuerte porque evoca el tema de reflexión desde puntos como ¿por qué ser inteligente no me hace inmune a creer mierdas? Porque justamente voy creando las conexiones necesarias para sostener irracionalmente lo que yo quiero ver en eso, ¿no? Y definitivamente la idea más fuerte que tenemos a nivel social, perdón, es que yo no me equivoco, el que se equivoca el otro, es que yo lo hice bien, el que lo hizo mal fue el otro, es que yo sí no necesito como otra perspectiva porque tengo la perspectiva correcta, porque he logrado resultados, entonces es bastante interesante, muy recomendable, les voy a poner el libro y ese sería el segundo punto. Otro punto interesante que quiero como empezar a platicar y voy a dejar abierta la línea es el tema de Papageno de acuerdo a tener tres ideas respecto al suicidio adolescente, adolescente, adulto, adulto joven, de acuerdo a las estructuras que está haciendo de edad la OMS, pero quiero dejar abierta la idea porque casi todo lo que les vaya platicando tiene que ver con proyectos macro o desarrollos que estamos haciendo en mediano y largo plazo, y por ahí traemos con un par de estados de la República Mexicana el tema de programas que hemos venido implementando desde hace 2 o 3 años de acompañamiento, y uno de ellos es el tema del suicidio, que es un tema muy, muy fuerte, pero muy realista, y que determinantemente tiene que encontrarse mecanismos para empezar a incluir y a hablar de esto, y mecanismos en donde nosotros justamente podamos hacer que el hablar de ello nos lleve hacia la prevención y la disminución de los casos de suicidio, pero también hacia la reflexión y la participación transversal e institucional de diferentes sectores como el público, como el privado, como el social y como las organizaciones no gubernamentales o de asociaciones civiles. ¿No? O sea, cómo vincular la sociedad con la academia, con el sector privado, con el sector gobierno, es algo que tendríamos que empezar a hablar más abiertamente, que en México en particular no es algo que se dé tan fácil, pero que sí es uno de los datos estadísticos más fuertes que tenemos. Y quiero dejar en esta primera ocasión, me encantó un artículo que está orientado a la parte social, que retoma un sistema de acompañamiento de información científica aterrizada hacia a la parte social y personal, que se llama Papageno, española, en donde son expertos, diferentes especialistas y expertos en suicidio, elaboran este sistema papageno en donde van acumulando información, van traduciendo esa información y van encontrando mecanismos para compartirlo con otros. Y definitivamente yo por ahí les voy a dejar la liga, pero si están interesados en el tema, porque definitivamente incluso aborda la idea de es que ya mejor que me cargue el payaso ahorita porque ya no sé cuánto voy a aguantar en el encierro. O sea, incluso ideas tan justamente apalancadas en sesgos inconscientes como el decir, ah, ya no me merezco nada, ya mejor llévame Diosito. O sea, llevan entre sí una línea de algo que en algún momento podrá ponerse o agravarse de acuerdo a nuestra situación emocional e implica el tema del reconocimiento del lenguaje de cuándo y cómo nos sentimos. Y Papageno, justamente esta herramienta que crean ellos, va muy interesante porque justamente trata de recopilar muy buenas prácticas, tienen un sistema de atención orientado a la sociedad civil, apalancado de la academia,
y que empieza a tener cierto financiamiento tanto del sector privado como ciertas facilidades del sector público, que al final de cuentas en temas sociales que tengan que ver con salud y seguridad nacional, pues tienen que vincularse los cuatro elementos, ¿no? Entonces, busquen Papageno. Como tip es bastante interesante porque Papageno es un protagonista, es un ave protagonista de una ópera que hacen basada con música de Mozart, en donde Papageno era una ave mística que quería suicidarse, pero resulta que encuentra escucha, ayuda y acompañamiento de tres personas, y por ahí va esa parte operística, y por eso estos españoles lo toman desde esa perspectiva. Entonces, en este ir abriendo el camino para hablar responsablemente con información aterrizada, de acuerdo a donde se encuentra la gente que me hace el favor de seguirnos y escucharnos, lo ideal primero sería llevarnos hoy una idea muy concreta. En muchas ocasiones existen métodos y creencias, por eso hoy era hablar como de creencias, de que hablar del tema, de temas clave y de temas sensibles, de forma general, porque se habla, hay que entender eso, pero no se habla con un enfoque, pudiera parecer que existe el mito de que si lo hablo, lo evoco. No, no digas eso porque lo estás llamando. O sea, ese sistema de creencias latinas tenemos muy arraigadas, pero ellos invitan como al tema de reflexión muy puntual de nosotros creeríamos que llevar a la mesa o que empezar a hablar o acercar información sobre el tema pudiera potencializar el tema de que se pudiera materializar una ideación suicidia o que pudiera aparecer la idea, pero la realidad es que el tema de todos modos se hable y tendríamos que dar elementos para que la habla sea con justamente recursos que no puedan evitarlo, ¿no? Entonces, por ahí les dejo el tema de Papageno, búsquenlo en internet, es muy bueno. Y es interesante porque no nada más se trata de que lleguemos hasta el final para hablar de una ideación suicida, sino también de irnos regresando hacia atrás en identificar cómo nos encontramos en situaciones de ansiedad, en situaciones de estrés, qué tan cansada está mi familia, qué tan cansado estoy yo, qué tan cansados están mis hijos, cómo me siento en relación al trabajo, qué tan estresados estamos en las condiciones post-COVID y COVID. Si yo, por ejemplo, hemos tenido un trabajo muy importante en acompañamiento de manejo, explicación y trascendencia del estrés a nivel organizacional y también gubernamental. Y es fuerte cuando tú empiezas platicando con ellos y les dices, es que cerramos el 2019 siendo el país más estresado de todo el mundo, con un porcentaje de 75 a una latencia de 80%, 8 de cada 10 personas traen un alto estrés y ni siquiera sabían eso y las implicaciones que puede tener eso en su vida. Llega un COVID y pues imagínense cómo nos pone, y desgraciadamente el porcentaje que también tiene la OMS y Happy Index Institute para México es que solo el 5 al 7% llegamos a hablar de lo que nos pone ansiosos y pone estresados. Entonces, yo creo que una creencia que tenemos que empezar a derribar para empezar a construir sería empezar a identificar para posteriormente hablar esos temas importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, justamente el tema de inicia el día es que nos llevemos información que nos haga reflexionar, que podamos compartir, pero sobre todo que podamos investigar, y yo les iré dejando notas, casos de éxito, tanto de lo que vamos haciendo como de lo que vamos haciendo con aliados, partners y medios de comunicación. Entonces, ahí va como el tema de reflexión. Yo te agradezco, Germán, que me hayas orientado porque me estaba turbo equivocando en el tema de las redes sociales. Ya lo había lanzado, pero no le había dado el último botonazo. Y este tema de sesgos inconscientes es muy bueno. Este libro, no se lo pierdan, se lo voy a poner ahí, pero es un compendio muy interesante. Ser inteligente no te hace inmune a creer mierdas. Literal, yo podría decir que está al nivel de justamente los libros, por ejemplo, de inteligencia emocional de Goleman, que buscan como desafiarte desde esa perspectiva de análisis y reflexión, pero en nuestra versión castellana. Entonces, es un libro muy bueno, es de Iñaki Verazaluce y salió este año y trae, la verdad, bastante material interesante. Entonces, yo les deseo que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. No importa cuando estén escuchando esto o cuando estén viendo esto, recapitulo rápidamente, hablamos de sesgos inconscientes, principalmente el tema de afinidad y estéticos. Hablábamos del tema de ser inteligente no nos asegura que no nos vayamos a equivocar o que creamos patrones de acuerdo a lo que quisiéramos ver en nuestra vida. El tema de conocer Papageno, que es una alternativa de académicos españoles para atender y hablar del suicidio. Y cierro con invitarlos hoy sí, a los que nos estén escuchando el mismo día de hoy, viernes 17 de julio, en la sección de Facebook en vivo, de Resiliencia en Vivo, en Resiliencia México, estará Lidia Gutiérrez hablando justamente del tema. Déjenme los comparto cuál es el tema.
va a estar platicando de la vida es para valientes, no desde la perspectiva de la creencia de tenemos que ser valientes para vivir la vida, sino desde la perspectiva que ella viene desarrollando de tanatología. Entonces, no se lo pierdan si tienen la oportunidad de verlo al rato en las páginas oficiales de Residencia México. Recuerden que estamos en podcast, voy a mostrarles la imagen en redes sociales, que pueden escuchar esto junto con entrevistas, que es otra línea de las podcasts que tenemos en Genera Cambios Podcast, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, en Google Podcast, y que ahí se van quedando las diferentes sesiones. Las diarias se quedan como inicia el día, las de entrevistas se llaman justamente como el nombre de entrevista. Y nada, que tengan un excelente día. A los que están en Instagram, gracias por estar acá. A los que están en el podcast, escuchando el podcast, donde estén, lo que estén haciendo, cuídense mucho. Y a los que están en redes sociales, pues un fuerte abrazo cuando les toque ver esto, si no lo están viendo ahorita. Les dejo un abrazo, que tengan excelente viernes y pues nada, cuídense mucho. Gracias, Germán. Un abrazo hasta donde te encuentres. Erika, Agora, que me encanta que estén por ahí. Java, cuídense mucho y nos vemos.